Segunda de Crónicas 7:14. El texto que vamos a usar esta tarde para esta enseñanza está en Segunda de Crónicas 7:14. El título usted lo ve en la pantalla para quienes anotan: la enfermedad de la tierra. Yo les pregunto, ¿estará enferma la tierra? ¿Sí? Y como la tierra está enferma, pues requiere sanidad, ¿verdad? Así como las personas alrededor del mundo requieren sanidad. Yo leía el día de ayer en los inicios del ministerio de Jesús. Fíjense cómo Jesús en el capítulo 4 de Mateo inicia su ministerio, pero inicia predicando, porque la predicación de la palabra siempre irá por delante, es el fundamento de todo cristiano, la predicación de la palabra. Pero después dice la Biblia que entonces le traían a Jesús, a los pies de Jesús, le traían cojos, le traían mancos, le traían ciegos, le traían mudos, y dice la Biblia que a todos los sanó. Y todos estos sanados, los cojos, los mancos, los ciegos, los mudos, ¿qué cree que hacían? Glorificaban al Señor. Yo traté de imaginarme un poco la escena de cuando todos estos personas enfermas, por ejemplo, un cojo sanado o un manco. ¿Quién es un manco? Alguien que le falta un miembro, ¿no? La mano. Yo no sé cómo sería tal milagro. Debió de haber sido algo sobrenatural y extraordinario. Un manco siendo sanado, un cojo siendo sanado, un ciego viendo y un mudo hablando. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Ese es al Dios al que usted y yo servimos. Y ese Dios al que usted y yo servimos es un Dios sanador. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de alabanza a Él? Es nuestro Dios sanador. Por eso clamamos a Él. Por eso lo buscamos a Él. Por eso lo adoramos a Él. Porque Él es un Dios sanador. Y si la tierra está enferma, pues creemos que Dios la va a sanar. Mire lo que dice la Escritura en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Esta es palabra de Dios, no es el pensamiento de un hombre, es la palabra de Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Yo quiero que el Señor sane esta tierra, pero también yo quiero que el Señor sane mi corazón. Porque así como vivimos en este planeta Tierra, y Dios está sanando este planeta Tierra, salvando a muchos, porque la mejor sanidad que Dios está ofreciendo a la humanidad es la sanidad del alma. Porque es lo más importante para Dios. Para Dios lo más importante es la sanidad del alma. Y una vez que el alma es sanada, el cuerpo puede ser también sanado, ¿verdad? Pero también Dios está sanando el corazón de sus hijos. Así que estas son palabras que Dios habló a Salomón como parte de un pacto que justamente Dios estaba haciendo con Salomón. Y parte de ese pacto, dice ahí en la segunda parte del versículo, dice el Señor, entonces oiré, tres verbos, oiré, perdonaré y sanaré. Oiré, perdonaré y sanaré.
Y yo creo que Dios lo está haciendo en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, en su compasión, porque así es Dios. Dios es compasivo y es misericordioso. Dice la Biblia que si no fuese por la multitud de sus misericordias, ya hubiésemos sido todos consumidos. Pero por su gracia y por su misericordia es que hoy usted y yo estamos aquí y nuestra alma ha sido sanada del pecado. Nuestra alma ha sido sanada del pecado. ¿Cuántos han sido sanados del pecado? Dicen los primeros versículos, para tratar de ver un poquito el contexto, que está hablando justamente acerca de la oración que hizo Salomón con motivo de la dedicación del templo, y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Cuando hay un pueblo que busca a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y lo adora como hace un momento lo adoramos, y oramos a Él y buscamos su rostro, la respuesta de Dios no se hace esperar. Salomón hace una oración y está dedicando el templo y le está diciendo al Señor: Señor, la encomienda que me diste de construir este edificio, esta casa donde te glorificaríamos, ha sido terminada. Entonces, una vez que termina la edificación del templo, Dios hace un pacto con Salomón, pero antes dice que una vez que termina de orar Salomón, dice que fuego descendió del cielo y la gloria de Dios llenó la casa de una forma tan sobrenatural, tan espectacular, que dice ahí la Biblia en los primeros versículos del capítulo 7 que los sacerdotes no podían entrar a la casa porque Dios había llenado la casa con su presencia. Este es el deseo de mi corazón, que cada día que nos reunimos, Dios llene su casa con su presencia. Y escuche esto, nosotros somos la casa de Dios. Y la casa de Dios debe de estar llena con su presencia. Así como llenó Dios el templo una vez que fue terminado, descendió la gloria de Dios, que ni los sacerdotes podían entrar a la casa del Señor. Así ese debe de ser nuestro anhelo, que Dios llene cada día nuestra casa, nuestra morada. Cuando lo vieron, dice que después de que vieron toda esta escena tan impresionante, el pueblo de Israel, lo vieron todos los hijos de Israel y mire la actitud que tomaron: se postraron y empezaron a adorar a Dios. Entonces empezaron a entonar cantos diciendo: porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios no se termina? Es inagotable, es infinita. Porque así es Dios, Dios es infinito, es inagotable. Por eso hay que ir a la fuente inagotable. Y ahí en su trono Él derrama misericordia para su pueblo. Salomón pues y todo el pueblo, después de haber visto el derramamiento de la gloria de Dios, dice que hicieron una fiesta por 7 días. Oiga, con esas manifestaciones tan sobrenaturales, yo hubiera hecho una fiesta no de 7 días, de los 365 días del año, porque así debemos de ser los hijos de Dios. Debemos estar de fiesta cada día, celebrando que Él sanó nuestra alma, que Él sanó nuestra mente, que ahora nuestra vida es una vida diferente. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Todas las cosas que estamos viviendo el día de hoy, Dios las va haciendo nuevas cada día, y por lo tanto cada día debemos de celebrar y tener fiesta con nuestro Dios, porque Él nos ha salvado y nos ha rescatado. Ante todo este panorama, Dios hace pues un pacto con Salomón. Y si vamos allá a Segunda de Crónicas capítulo 7, pero en el versículo 12, mire qué impresionante revelación tiene Salomón. Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. ¿Qué haría usted si Dios se le aparece esta noche? ¿Qué haría usted? Lo menos que podemos hacer es postrarnos y adorarlo a Él. Y cuando dice ahí que se apareció, no significa que Salomón estaba viendo literalmente a Dios, porque si no hubiera sido consumido. Porque Dios es tan santo, 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 que no puede tener una relación con esta naturaleza todavía pecaminosa. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche. Quizá fue una visión, quizá fue
algo de lo cual Salomón quedó claramente establecido que él estaba reconociendo que era Dios el que estaba ahí frente a él. Jehová pues apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Dios oye nuestras oraciones, mis hermanos, por eso hay que orar a Él. Por eso hay que confiar en Él, hay que confiar que Él escucha nuestras oraciones. Y luego añade diciendo: y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, aquí la pestilencia a la que se refiere es como brotes de enfermedad o epidemias, como las epidemias y las enfermedades incurables que estamos viendo en nuestros días, donde la gente que vive sin Cristo ha caído en la pecaminosidad de sus pecados. Y hay mucha gente que está desahuciada por el pecado. Pero muchas de esas enfermedades de las cuales está sufriendo la gente son enfermedades causadas por asuntos que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Pero mire, en medio de ese panorama, la actitud que Dios demanda de su pueblo. Versículo 14: por lo tanto, si se humilla mi pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios? La actitud que el pueblo de Dios debe de tener ante la presencia de Dios es de humillación, mis hermanos. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuántos desean que la tierra sea sanada? De tanto pecado que ha plagado esta tierra como una epidemia. Yo deseo que esta tierra sea sanada, que este país sea sanado, que los países del mundo sean sanados. Pero usted y yo tenemos algo que mucha gente que no conoce al Señor no tiene. Es el poder de la oración, es el poder de la alabanza, pero también es el poder de su palabra. ¿Sí? Esta misma narración del pacto de Dios con Salomón, pero en Primera de Reyes capítulo 9, si me acompaña ahí a ver esta escritura, la vamos a ver esta misma narración, pero ahora la vamos a ver con un tono o como con un matiz de promesa y advertencia, o de una promesa condicionada. Y dice ahí Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4, Dios hablando con Salomón y diciéndole: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Mire cómo anduvo David, en integridad. Digan todos: integridad. Integridad. Con integridad de corazón y en equidad, que significa justicia. Dice ahí entonces: si tú anduvieres, estilo de vida. Dios le está llamando a Salomón y le está diciendo: si tu estilo de vida es con integridad de corazón y con justicia, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, que esto significa obediencia a su palabra. Entonces, hay tres cosas que yo veo en este versículo 4. Integridad, justicia y obediencia. Dice Primera de Reyes capítulo 9 versículo 5, esta es la promesa. Dice: si tú andas en integridad, en justicia y obedeciendo mis mandamientos, esta es la promesa para ti, Salomón. Yo afirmaré tu trono, o el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Cuántos saben que la integridad de corazón, el practicar la justicia y el obedecer sus mandamientos, cuántos saben que todas estas virtudes o disciplinas o parte del carácter de un cristiano hablan de un corazón con actitudes saludables? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien anda en integridad, practica la justicia y obedece los mandamientos de Dios, esto está hablando de un corazón que está saludable, ¿verdad? Y aunque la salud física no se puede contagiar, usted no le puede decir a una persona que está
padeciendo de cáncer en la etapa terminal, usted que está sano no le puede decir, te voy a contagiar de mi salud. No, no se puede. La salud física no se puede contagiar, pero las actitudes del corazón saludable sí se pueden contagiar, mis hermanos. Sí se pueden contagiar. Mire aquí la advertencia en el versículo 6, Primera de Reyes 9:6. Acuérdese que Dios está hablando con Salomón y está haciendo un pacto, un convenio. Si tú andas en integridad, si andas en justicia y obedeces mis mandamientos, entonces yo te voy a bendecir. Porque así es Dios. Cuando andamos en obediencia a Dios, Dios bendice a su pueblo. Dios bendice al que obedece a Dios. Versículo 6. Mas si obstinadamente, esta palabra obstinadamente habla de una persona que es terca o testaruda. Así se traduce la palabra obstinación. Usted lo puede checar ahí en el diccionario. Mas si obstinadamente te apartares de mí, ustedes y vuestros hijos, y no guardaren mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren. Fíjese cómo Dios está haciendo un contraste. ¿Cuántos saben que la obstinación, que dice la Biblia que es pecado, es como el pecado de idolatría? En 1 Samuel 15:23, nomás se lo menciono, dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuántos saben que no practicar la justicia, ser desobedientes o caminar en rebelión es como pecado de adivinación? ¿Y cuántos saben que esto habla de la conducta de un corazón que está enfermo? ¿Sí sabía? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Ok, respóndame. Cuando una persona anda caminando en obstinación, en rebelión, no obedeciendo los mandamientos del Señor, esto habla de actitudes del corazón que están enfermos. Por ejemplo, la Biblia habla de que debemos amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Y cuando nosotros obstinadamente decimos, pues no lo voy a perdonar, tampoco lo voy a amar, porque tú no sabes lo que me ha hecho, me ofendió, me defraudó, etcétera. Bueno, yo no sé lo que te ha hecho, y lo único que yo sé es que la Biblia dice que si alguien nos ofende o si tienes algo contra tu hermano, ve y tú y él y solos y arreglen el asunto. Y sí se pueden arreglar los asuntos, las diferencias entre los hermanos, ¿verdad que sí? Sí podemos amarnos y sí podemos perdonarnos, ¿verdad que sí? Bueno, cuando alguien no atiende a lo que dice la Biblia y por el contrario, en el corazón hay rebelión, entonces eso habla de que su corazón está enfermo. Espero no sea el caso de alguien que está aquí presente o que nos está escuchando, ¿verdad? Todas estas actitudes que nos llevan a rebelarnos contra lo establecido por Dios en su palabra, hablan de alguien que está enfermo en el corazón, ¿sí? Y un corazón enfermo contagia a otros, y el corazón enfermo de las personas enferma la tierra. Y traen como consecuencia la enfermedad de la tierra, trae como consecuencia la aplicación del justo juicio de Dios. ¿Sabía eso? Por eso Dios hace un pacto con Salomón y le dice, mi pueblo tiene que buscarme, mi pueblo tiene que orar, mi pueblo tiene que convertirse de sus malos caminos. Y si esto hace mi pueblo, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré la tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios para su pueblo. Pero ¿cuántas ocasiones se nos ha olvidado orar? Y de esa manera en nuestra oración perdonar para que nuestro corazón sea sanado. ¿Cuántos saben que una persona amargada tiene el potencial para contagiar a otros de su amargura? Sí, porque así pasa. Una persona que está amargada
no hace otra cosa más que sacar de dentro del corazón la enfermedad que hay. En este caso puede ser la amargura. Y la amargura no viene sola, mis hermanos. La amargura trae compañeros ahí, trae enfermedades que son compatibles, como el resentimiento, el odio y el deseo de venganza. Todo provocado por un corazón que está enfermo. Por eso Dios habla con Salomón y le dice: muy bien, has hecho lo que yo te mandé, yo voy a derramar mi gloria sobre la casa. Y Dios cumplió lo que prometió. Pero estos versículos, aunque hace muchos siglos que se escribieron, tienen un mensaje tan actual para nosotros, porque no solamente está hablando de la enfermedad que hay en la tierra, que esa de por sí se deja ver a todas luces, se deja ver cómo la gente que no conoce al Señor no solamente está enferma físicamente, sino está enferma de lo que es peor que la enfermedad física, que es la enfermedad del alma. ¿Se acuerda usted de la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre? Aquella mujer que en medio de su angustia y de su desesperación buscaba acercarse al maestro. Quiero decirle que en aquel tiempo una mujer que padecía de esta enfermedad de flujo de sangre era menospreciada, era rechazada. La gente la tenía que tener fuera del campamento, fuera de la reunión, porque las consideraban, a estas mujeres las consideraban inmundas. Usted se puede imaginar cómo esta mujer se sentía aquí en el corazón, cómo estaba su corazón. Sin lugar a dudas había amargura, había resentimiento, había rechazo, había tristeza. No bastaba solamente con la enfermedad física que la mujer estaba padeciendo, sino había algo mucho peor que su enfermedad física. Estaba enferma del alma. Pero esta mujer, de lo más profundo de su corazón, nació fe en su corazón. Y esa fe que nació en su corazón por haber escuchado que por ahí andaba Jesús y que Jesús hacía milagros y que era el Hijo de Dios, esa mujer de lo profundo de su corazón dijo: yo creo que si me acerco y solamente toco el borde del manto de Jesús, seré salva, seré sanada. Y yo quiero que note usted que ahí en la historia Jesús le dice, cuando de repente Jesús voltea y dice: ¿quién me tocó? Entonces la mujer voltea y le dice: fui yo, maestro. Y el maestro se voltea y le dice a la mujer: mujer, vete, eres salva de tu azote. Lo cual significa que no solamente Jesús la sanó de una enfermedad física, sino la sanó de la enfermedad del alma. Y esa mujer jamás volvió a ser la misma mujer. ¡Qué tremendo! Ese es el Dios que usted y yo adoramos, mis hermanos. Es ese Dios sanador con el cual usted y yo necesitamos ir a hablar de los asuntos que hay ahí en nuestro corazón. Porque el Señor quiere que sus hijos caminemos en la sanidad del alma, en la sanidad de nuestra tierra, que es nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón, por cierto? Dice versículo 6, entonces, seguimos ahí leyendo 1 Reyes 9:6. Dice el Señor a Salomón: si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorare, mire la sentencia de Dios, mi hermano. Versículo 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es donde he santificado mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Yo quiero que ponga atención en esto, mi hermano. Esta expresión que Dios usa ahí, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, es una expresión muy fuerte. Es una expresión tan desalentadora como cuando a alguien le dicen: tienes gangrena. ¿Saben ustedes que esta enfermedad habla de la
putrefacción y muerte de células en alguna parte del cuerpo. ¿Saben ustedes cuál es la única solución para alguien que padece gangrena? ¿Cuál es? Cortar. En medicina se conoce como amputar. ¿Así es, doctor? Sí. Amputar. Escuchen esto, mis hermanos, porque aquí está la aplicación para nosotros. Dios le dice a Israel: si tú andas sobre la faz de la tierra y entonces andas en pos de tus caminos y estás adorando a dioses ajenos y estás yendo en pos de ellos, yo los cortaré. Yo amputaré a mi pueblo de sobre la faz de la tierra y entonces, en ese sentido, la expresión de Dios diciéndole a Israel: yo los cortaré de sobre la faz de la tierra por la enfermedad de su pecado que está enfermando la tierra. No sé si alcanzamos a percibir el sentido de la expresión de Dios. Te voy a cortar de la tierra porque no quiero que enfermes la tierra con tu idolatría, con tus pecados. Versículo 8: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlarán y dirán: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto. Egipto era una tierra enferma del pecado. Todo tipo de pecado que usted se puede imaginar estaba en Egipto. Y de ahí Dios sacó al pueblo de Israel, porque quería sanar su corazón. Pero el pueblo de Israel, una y otra vez, por causa de su rebelión, de su idolatría y de su falta de obediencia a los dichos de Dios, siempre tuvo problemas con Dios por su desobediencia. Y luego dice ahí la escritura: y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Sabe usted? Esto es en el capítulo 9 de Primera de Reyes. ¿Sabe usted cuál fue el final, en qué terminó Salomón y el pueblo de Israel? ¿Sabe usted en qué terminaron? El capítulo 11 dice la triste realidad en lo que terminó Salomón. La Biblia habla, y en el inicio del capítulo 11 de Primera de Reyes, dice ahí el encabezado: la apostasía y los problemas de Salomón. ¿Cómo terminó Salomón? Apostatando de la fe. Fue cortado por su pecado, ¿sí? Me llama mucho la atención la expresión que dice ahí la Biblia en el versículo 9, donde dice: y echaron mano, echar mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre de ellos todo este mal. ¿Sabe usted qué significa esta expresión, echar mano? Porque yo veo en el Nuevo Testamento que Pablo, aconsejando a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, le dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa esta expresión? En el caso de Pablo a Timoteo, significa que peleara la buena batalla de la fe teniendo una perspectiva celestial y eterna. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, mientras estás peleando la batalla de la fe, estás viviendo como un hijo de Dios, como un pastor de la iglesia de Éfeso, echa mano de la vida eterna, que tu perspectiva para servir a Dios sea una perspectiva celestial, porque las perspectivas celestiales de los cristianos tienen que ver con la eternidad de Dios. Entonces, pero el sentido que Dios le está dando en el caso de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 9, el sentido o la reprensión de Dios es porque dejaron a Jehová, echaron mano. En este caso su perspectiva no era celestial y eterna,
Ellos echaron mano, pero su perspectiva era muy terrenal, carnal y diabólica, porque confiaron y adoraron y sirvieron a los dioses de los cuales Dios les había dicho que no debían adorar. Y Dios, ese Dios al que usted y yo servimos es un Dios celoso. Él no quiere ser compartido con nadie, ni con nada ni con nadie. Por lo tanto, aquí en el terreno de nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón, Dios siempre tiene que tener el primer lugar, debe de estar por encima de todo, para que en todo Dios, en tu vida y en mi vida, tenga en Él la preeminencia, el primer lugar. Y la pregunta obligada para nosotros es, ¿Dios tiene el primer lugar en tu vida? Voy a volver a repetir la pregunta porque como que no están convencidos. ¿Dios tiene el primer lugar en tu corazón, sí o no? Amén, claro que sí. Debemos responder con toda convicción, sí, el Señor tiene el primer lugar en mi corazón. Entonces, esta actitud del pueblo de Israel, al haber echado mano de los dioses ajenos y haberlos servido y haberlos adorado, escuchen esto, mis hermanos, esto enfermó la tierra. La tierra fue enfermada, porque no solamente fueron unos cuantos israelitas los que adoraron y sirvieron a los dioses a los cuales Dios les había dicho que no debían adorar, fue todo el pueblo de Israel. Y esto enfermó la tierra. ¿Se fija cómo los pecados que luego brotan de nuestro corazón pueden contagiar y enfermar a otros? No le hagas caso a eso que está diciendo el pastor. Mira, no te creas, no, a veces son tan exagerados. Y entonces hay personas que luego empiezan a contagiar. Sí. Por eso es que el Señor habló a Salomón y en el pacto que hizo Dios con Salomón le dijo, mira, la actitud que yo quiero que tenga mi pueblo es una actitud de humillación. Si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, oiré, perdonaré y sanaré la tierra. Ahora, este fue un mensaje que fue hablado por Dios advirtiendo a su pueblo desde la antigüedad, pero ya lo dije hace un momento, este mensaje es aplicable para todos los tiempos y en particular en en el cual nos tocó vivir. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos revela los pensamientos del corazón de Dios. La Biblia nos revela la persona de Dios, sus atributos. La Biblia nos revela su voluntad, sus propósitos, pero también la Biblia nos revela los justos juicios de Dios, mis hermanos. Todo lo que dice la Escritura es lo que Dios está hablando a su pueblo. Lo que dice aquí, ¿cuántos creen lo que dice aquí? Porque es Dios hablándonos a usted y a mí. Es Dios estableciéndonos cuál es la forma y la manera como Dios quiere que sus hijos caminemos en este mundo, en esta tierra. Dios lo establece aquí en su palabra. Por lo tanto, todo lo que dice la Escritura es lo que dice Dios para su pueblo. Y es sumamente importante que su pueblo pongamos atención. La semana pasada yo hablaba con ustedes en el mensaje de la semana pasada y la antepasada. Dios está tocando la trompeta, está sonando y está dando el sonido exacto y la nota perfecta, y el pueblo de Dios está como en una somnolencia espiritual. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, él dijo, hablándole a los cristianos de Jerusalén, y les dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos alumbra. Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Hay que encender la lámpara. Hay que sonar la trompeta también para aquellos que no conocen de Cristo. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no conoce de Cristo. Hay que sonar la trompeta. Hay que dar el sonido de alarma, hay que sonar la trompeta y ser movidos al ayuno también y a la oración.
Mire el pensamiento que Dios dio a mi corazón. El pensamiento que Dios puso en mi corazón para los nacidos de Dios es el siguiente, y ayer lo compartíamos en la clase que estamos dando. Los nacidos de Dios, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? Porque yo les preguntaba el día de ayer en la clase, ¿todos son hijos de Dios? Porque hace unos días alguien llegó a mi casa, de esos que llegan y tocan a la puerta. Llegó a la puerta y me ofreció ahí una revista. Yo por allá afuera de mi casa le dije, ¿quién es? Y él respondió, los testigos de Jehová, queremos platicar. Y ya sabe usted cómo platican ellos. Entonces abro la puerta y le digo, mira, yo estudio la Biblia, yo predico la palabra de Dios, soy pastor de una congregación. ¡Qué bueno, gloria a Dios! ¡Qué bueno que usted predica la palabra de Dios! Porque todos somos hijos de Dios. Le dije, no. Porque tú no crees en el Dios en el que yo creo. Tú lo has limitado la divinidad de Cristo, reduciéndolo a un mero iluminado. Así que, pero él afirmaba y trataba de asegurar, sí, todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Engendrados de Dios, no de la carne, sino engendrados de Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces, y la pregunta que yo acabo de hacer hace un momento, ¿cuántos son nacidos de Dios, engendrados de Dios? Muy bien, qué bueno que respondió con convicción. Bueno, para los nacidos de Dios, escucha este pensamiento. Los nacidos de Dios buscan lo de Dios y encuentran su delicia en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este pensamiento que Dios puso en mi corazón está sustentado en la palabra de Dios, porque mire lo que escribió el salmista, inspirado por Dios. En el Salmo número 1, versículo 2, el salmista escribió, para los nacidos de Dios, él escribió, en la ley de Jehová está su delicia. Y la palabra delicia significa placer, complacencia, deleite, contentamiento. Y dice ahí en la segunda parte, y en su ley medita de día y de noche. Esto es para los nacidos de Dios. Buscan lo de Dios y encuentran su delicia en Dios, pero también no solamente encuentran su delicia en Dios, su deleite, su complacencia, sino que meditan en la ley de Dios de día y de noche. Y hoy en la actualidad hay quienes meditan más en lo que van a comer mañana que en la ley de Dios. Algunos otros meditan más en la forma de hacerse ricos para asegurar su futuro. Y ahí están meditando y están meditando. ¿Y de qué forma le puedo hacer? Y necesito hacer esto, tratando de asegurar su futuro. Como el rico insensato de la parábola que el Señor le dijo, mientras él estaba pensando cómo engrandecer sus graneros y guardar todo lo que tenía, el Señor le dijo, necio, mañana vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Bueno, el día de hoy sigue habiendo personas que en lugar de meditar en la ley de Dios y encontrar en ella su delicia, están meditando cómo asegurar su futuro. Entonces el salmista dijo, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La pregunta es, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Si estamos hablando de que en la ley de Dios medita de día y de noche, y que los nacidos de Dios encuentran su delicia en las cosas de Dios y en ellas se deleitan, y entonces, ¿qué es meditar? La delicia en la ley de Dios viene cuando hay meditación. Si no hay meditación, no hay delicia o deleite. La palabra meditar es leer pensando. ¿Qué es meditar? Dígalo, leer pensando. Pero escuche, hay un leer pensar para los hijos de Dios, para los nacidos de Dios.
Porque todos pueden leer pensando en cómo hacerse ricos, pueden leer métodos, ¿verdad? Pero cuando dice el autor aquí, o cuando se traduce la palabra al meditar, que es leer pensando, para nosotros los nacidos de Dios, es leer pensando en los dichos de Dios. En los dichos de Dios. No en las cosas de este mundo. Y no es que me estoy saliendo del tema de la enfermedad de la tierra, porque quien no medita en la palabra de Dios y encuentra en ella su delicia, su deleite, su contentamiento, puede ser que quizás su tierra, su corazón está enfermo. ¿Usted encuentra su deleite en los dichos de Dios? Porque el que no encuentra su deleite en los dichos de Dios, en lo que dice Dios, posiblemente su corazón, su tierra está enferma. Y si tu tierra, si tú reconoces que la tierra de tu corazón está enferma, la palabra de Dios te puede sanar. Porque tiene ese poder, esa capacidad, la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es como medicina. ¿Qué hace la medicina? La medicina sana. Bueno, aunque ahorita hay algunas medicinas, en lugar de sanarte te enferman más. ¿Sabe usted cuáles son las enfermedades del alma que están enfermando a otros? ¿Quién me puede decir alguna enfermedad del alma que está enfermando a otros? Amargura, ¿qué más? Envidia, celos, murmuración, blasfemia, contiendas, inmoralidad sexual, arrogancia, resentimiento, deseos de venganza. Y ya lo dije hace un momento, un corazón enfermo con todo este tipo de enfermedades puede contagiar a otro. Y de eso, mis hermanos, se ha valido la psicología moderna, que ha creado muchos métodos de meditación que tienen como propósito tratar con las conductas y los comportamientos del alma. Pero déjeme decirle que la psicología moderna solamente llega al nivel de la mente, no alcanza a llegar al nivel del alma. La palabra psicología en su traducción etimológica significa psique, alma, y logía, tratado o estudio del alma y de la mente. Entonces la psicología moderna ha creado métodos que llevan como propósito para las personas que practican la psicología moderna la relajación del cuerpo para tratar con el estrés. Hoy mucha gente, una de las enfermedades de mucho auge el día de hoy es el estrés. Y luego llegan las personas con el doctor y le empiezan a manifestar los síntomas que trae y le dicen, lo que pasa es que tú traes un grave problema de estrés, necesitas relajarte. Y ahí van con el psicólogo. Porque la psicología ha creado métodos de meditación para relajar el cuerpo. La psicología ha tratado o ha desarrollado métodos para darle fuerza al alma, al interior, al alma. Es que necesitas encontrarte a ti mismo. Pero también la psicología moderna ha creado métodos para habilitar a una persona, a un individuo, para que todo el día ande optimista y hacer sus actividades con mucho optimismo, aunque por dentro se esté haciendo pedazos. Pero como está bien motivado por la psicología moderna, pues dicen no, y hoy escuchen esto, mis hermanos, mucha de la psicología moderna se ha metido a la iglesia. Pero déjeme decirle que la psicología como una mera ciencia, ya lo vuelvo a repetir, solamente llega al nivel de la mente, no llega al nivel del corazón. Razón por la cual la gente sigue enferma de estrés, de angustia, de desesperación, de amargura, de resentimiento, de odio, que finalmente lleva a esas personas al deseo de venganza. Pero el Dios de mi Biblia, el Dios al que acabamos de adorar y en el cual confiamos,
Yo creo, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero Él es el mejor psicólogo por excelencia, porque Él nos creó, Él nos formó, Él conoce cuál es la mejor manera en que funcionan las conductas del alma. Él nos creó y Él nos seleccionó y nos apartó estando en el vientre de nuestra madre. Por eso Él sabe cómo funcionamos. La conducta de nuestro corazón Él la conoce, a Él no le podemos engañar. Por lo tanto, dice en su palabra que el alma del nacido de Dios busca lo de Dios, medita en Dios, camina en todo lo que es de Dios, porque encuentra su delicia, encuentra su placer, su contentamiento en Dios. Eso dice el versículo 2 del capítulo 1 de Salmo 1. Pero el versículo 3 dice, para aquellos que encuentran su delicia en Dios, dice que entonces ellos serán como árbol plantado. Y esta palabra plantar es muy interesante porque se traduce, será como un árbol bien arraigado, con raíces profundas, que no haya nada, ni los vientos, ni las tempestades de la vida que lo puedan mover o desarraigar. Porque se ha deleitado en la ley de Dios, medita en ella de día y de noche, por lo tanto será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. El cristiano debe de ser fructífero. Un cristiano estéril no es de mucha bendición en el reino de Dios, aunque Dios usa aún la esterilidad de nosotros como cristianos. Pero la idea es que, según el versículo, es que seamos fructíferos. Dios no quiere que seamos estériles, sino que demos fruto y el fruto permanezca. Para eso nos salvó, para eso nos rescató, para que llevásemos fruto y fruto que permanezca, pero también fruto que sea abundante. Y cuando no damos fruto, por ejemplo, ¿qué hace usted qué haría usted si tuviera por ahí un árbol que no le da fruto? Se corta. Dios quiere pues que su pueblo sea un pueblo fructífero. Y si no estamos dando fruto, posiblemente es porque nuestro corazón está enfermo. Nuestra tierra está enferma. Dice entonces ahí el versículo 3, junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, no antes, no después, y su hoja no cae. Y mire cómo termina el versículo 3. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Esta palabra prosperar es una palabra que se ha manipulado mucho en nuestros días dentro de la iglesia. Porque incluso ha surgido por ahí un evangelio que todos conocemos que se llama el evangelio ¿de qué? De la prosperidad. Donde le dicen a la gente y le hablan y le promueven métodos para prosperar, pero solamente materialmente, no para prosperar espiritualmente. Entonces dice ahí el salmista, todo lo que hace prosperará. La pregunta para nosotros es, cuando dice ahí el salmista, todo lo que hace prosperará, ¿a qué se refiere? ¿A la prosperidad material? ¿A cuál? A la prosperidad material. Por lo tanto, el que es nacido de Dios, escuche bien, el que es nacido de Dios prospera en todo lo que hace, pero en todo lo que hace para Dios. Porque yo puedo hablar aquí un mensaje que te puede motivar y te puede salir de este lugar bien motivado y decir, mañana no, pero pasado mañana voy a prosperar en el oficio que hago. Voy a prosperar y voy a ser el empleado del mes porque voy a prosperar en el oficio que desarrollo. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo. Cuando el salmista dice ahí, todo lo que hace prosperará, se está refiriendo a todo lo que hacemos para Dios, Dios lo va a prosperar.
Por lo tanto, la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que estás haciendo para Dios? ¿Qué hacemos para Dios? Y si lo que tú estás haciendo para Dios, estás consciente que está prosperando. Y si no, pues hay que hacerlo prosperar, hay que fructificar de los dones que Dios nos ha dado. Dios no nos dio los dones para tenerlos guardados y que se empolven. Dios nos dio los dones para usarlos, para que estén activados, para que el día de mañana todo lo que hagamos para Dios, Dios lo prospera. Ese es el asunto. Y si alguien tiene algo que Dios le ha dado y no está prosperando, posiblemente es porque su tierra, la tierra de su corazón, está enferma. ¿Cuántos dicen amén? Es posible que su corazón está enfermo. Y tienes quizá años y años y años caminando en los caminos del Señor, y tu vida no es una vida que prospera para Dios. Y haces cosas para Dios que bendicen la obra de Dios, pero estás ahí. Hermanos, es tiempo de que el pueblo de Dios se levante para hacer las cosas para Dios, predicar el evangelio, orar por aquellos que tienen necesidad. Tantas cosas y actividades que el pueblo de Dios tiene que hacer, pero por causa de que posiblemente hay alguna enfermedad en tu corazón, estás ahí inmóvil, pasivo. Así que el propósito de poner atención a la palabra de Dios es que la palabra de Dios sea para nosotros de edificación, de exhortación y de consolación a los creyentes, nunca de confusión y menos de manipulación. La palabra de Dios no debemos usarla para manipular, ni mucho menos para contender con ella. Cuando usted medita y estudia la palabra de Dios, ¿con qué propósito lo hace? Hace unos días un pastor amigo mío me dijo, mira, yo le enseño a la gente de nuestra congregación y yo le digo, yo estudio la palabra de Dios para obedecerla, no para contender con ella. Y yo aquí en mi Biblia, en esta parte de aquí de adelante, tengo muchas frases ahí que han sido de bendición para mi vida. Y yo anoté esa frase. Porque al abrir mi Biblia siempre recuerdo esas frases. Y yo anoté aquí la frase que me enseñó el pastor. Debo estudiar la Biblia para obedecerla, no para contender con ella. Y lo escribí para mí. Pero bien puede ser para todos los hijos de Dios, para todos los nacidos de Dios. Así que cuando usted estudia la Biblia, ¿para qué la estudia? Algunos estudian la Biblia solamente para obtener puro conocimiento. Pero Pablo dijo que el conocimiento envanece. Y vaya que sí envanece. Y Pablo lo dijo con autoridad. Porque Pablo era un hombre preparado y era poderoso en la escritura, como Apolos. Pero él dijo, todo lo que he logrado lo tengo por basura, por amor a Cristo. ¿Sí? Y cambió sus títulos y su conocimiento teológico y ese encuentro que él tuvo con Jesús lo cambió por la gracia, que era lo que le sostenía. Y él llegó a decir, Pablo dijo, lo que soy por la gracia de Dios, lo tengo por la gracia de Dios. Porque todo es por gracia. Hay ocasiones en que mensajes que están ahí escondidos en la palabra del Señor y están ahí más allá de las letras, pero son verdades relevantes porque tienen una trascendencia para nuestra vida. Y justamente este versículo, 2 de Crónicas 7:14, lleva ese propósito. Hay un mensaje ahí que Dios está tratando de hablar a nuestro corazón. Y Dios está, así como le habló a Salomón y le dio un mensaje, Dios nos quiere dar ese mensaje el día de hoy a nosotros, que la actitud con la que nos acerquemos a Él sea de humillación, sea de clamar a Él, de buscarlo a Él, para que entonces Él oiga, perdone y sane esta tierra que está enferma. Humillarse, invocar, orar, buscar, convertirse.
son prácticas y deberes o responsabilidades que tenemos como creyentes, pero me temo que en algunos estos deberes y responsabilidades se están perdiendo. Los estamos perdiendo. Por eso es importante que podamos retomar, analizar, evaluar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están las actitudes de nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está enfermo? ¿O quizá has caído en una apatía, en una religiosidad? Y ya llegas el domingo, pues hoy es domingo, y bueno, como mañana no se trabaja, pues ahora voy a ir a la iglesia. Y algunos de plano mejor ni vinieron, se agarraron todo el fin de semana largo. Está bien, cada quien, ¿verdad? Es importante, mis hermanos, que entendamos que solamente una actitud de humillación en nuestras oraciones será capaz de mover la mano de Dios, porque entonces mire la respuesta que Dios le dio a Salomón. Entonces, dice, si mi pueblo se humilla, ora, invocan mi nombre, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Usted cree que esta tierra está enferma? ¿Sí o no? Sí, esta tierra está enferma. Dios le estaba hablando aquí a la nación de Israel que si los hebreos se arrepentían de todos sus pecados, principalmente los pecados de idolatría, Él sanaría la tierra. Pero entonces, mire la perspectiva que Dios le pone a Salomón, porque Dios conocía perfectamente las tendencias del corazón de su pueblo, como conoce las tendencias de nuestro corazón. Segunda de Crónicas 7:14 le pone un panorama ahí a Salomón y le dice, mira, si yo cierro los cielos y no hay lluvia, si mando langostas que consuman la tierra, si envío pestilencia a mi pueblo, entonces mi pueblo se tiene que humillar. ¿Qué si viene un problema grave a este país? En la economía, por ejemplo, como ya ha sucedido. ¿Qué si nos vienen enfermedades que empiecen a matar gente? ¿Qué vamos a hacer? Más o menos esa es la perspectiva que Dios le está poniendo a Salomón. Si yo envío desde los cielos que no haya lluvia y en lugar de lluvia haya una tremenda sequía, imagínense qué va a pasar con los campos de aquí del norte de California. No van a producir, no va a haber alimento. Si mando la langosta que consuma la tierra y envío alguna pestilencia a mi pueblo, alguna enfermedad al pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Por eso es tiempo de pensar muy seriamente que estamos viviendo ya los últimos tiempos, mis hermanos. Estamos viviendo los tiempos finales. Y dijo el Señor que en tanto se acercara cada vez más las señales que estarían hablando de su segunda venida, dice, y esto que ustedes van a ver sucediendo como señales antes de mi segunda venida, dijo el Señor, será solamente principio de dolores. Porque lo que vendrá será mucho más doloroso que lo que ahora se está experimentando. Y lo que está por venir, mis hermanos, y no estoy siendo pesimista, sino más bien estoy tratando de ser realista y que hagamos conciencia. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. Las señales ya las estamos viendo. Por lo tanto, la actitud de nuestro corazón, de la tierra de nuestro corazón, debe de ser una actitud delante de su presencia de humillación, de oración, de intercesión, de invocación por el nombre del Señor, diciéndole, Señor, sabemos que eres poderoso para sanar el cuerpo, pero eres mucho más poderoso para sanar el alma. Y hay que clamar a Dios, mis hermanos. Y no solamente clamar, hay que proclamar a Dios. Entonces, en el momento en que Dios pedía que su pueblo orara, se arrepintiera y se convirtiese y se humillase de los caminos que estaba caminando, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios dijo, entonces si ustedes hacen eso, yo sanaré
la tierra. ¿Por qué Dios dice yo sanaré la tierra? ¿Por qué? Les pregunto. La respuesta es porque la tierra está enferma. Y si nuestra respuesta es porque la tierra está enferma, entonces la siguiente pregunta sería, ¿por qué la tierra está enferma? Este planeta Tierra, ¿por qué está enferma? Por la maldad y el pecado que ha enfermado al ser humano. Y esa maldad y ese pecado que ha enfermado al ser humano aquí en el alma, solamente la sangre de Cristo lo puede sanar. Solamente la sangre de Cristo. El pecado del hombre que se ha levantado en las naciones. Por eso ahora nos encontramos con que la familia, por ejemplo, solamente por mencionar algo, la familia, según el diseño de Dios, el diseño perfecto de Dios, la familia hoy, según el diseño de Dios, está en peligro de extinción. No sé si está de acuerdo conmigo. La familia está en peligro de extinción. Voy a dejarlo aquí, pero la semana que entra continuamos, porque no me quiero quedar a la mitad. Hay muchas cosas que tengo que compartir respecto de la razón por la cual la familia, según el diseño de Dios, se está acabando. Así como las especies que están en peligro de extinción, muchas de ellas ya se terminaron, ¿sí? Así la familia está en peligro de extinción, según el diseño de Dios. Se están acabando. Sí. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios ponga en nosotros un sentir de oración, un sentir de clamor. Y si tu corazón es un corazón que está enfermo, este es el momento en que tú puedes decirle al Señor, el que es el sanador. Uno de los atributos de Dios es que Él es sanador. Ponte de pie un momento. Y voy a pedirte que pongas ahí tu mano en tu corazón y que empieces tú a meditar de manera personal y decirle al Señor, como decía David, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi tierra, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad, ve si hay en mí alguna enfermedad, Señor. Alguna enfermedad que no solamente me ha dañado a mí, que quizá esa enfermedad ha dañado a otros. Con mi enfermedad he contagiado a otros. Pero hoy, Señor, con mi mano en el corazón, yo te pido que sanes esta tierra. Dile al Señor, Señor, sana mi tierra. Tú dices en tu palabra, Señor, el pacto que hiciste con Salomón, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, invocar en mi nombre, se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos